Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Para nosotros es un verdadero placer y enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Estamos, desde luego, desde muy tempranas horas de la mañana, dispuestos a llevarles a ustedes la información, a llevarles los análisis pertinentes de temas de país, así como también toda nuestra programación destinada a que usted pase una entretenida mañana, así como también un entretenido día. Así es que bienvenido, gracias por sintonizarnos. Esta mañana nos acompaña el economista Carlos Acevedo, con quien vamos a hacer una lectura de país en materia económica. Vamos a también a poder desarrollar un esquema que nos permita entender y comprender hacia dónde vamos a tener que apuntar toda nuestra dinámica de desarrollo, toda nuestra dinámica de políticas públicas encaminadas a fortalecer este rubro. Carlitos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Neto, por la amable invitación. Como sabes, siempre es un gran gusto estar aquí en tu foro y un saludo cordial a toda tu audiencia. Gracias. A usted, amigo que nos sintoniza, les invitamos como siempre que nos acompañen participando, pues parte de nuestra política es poder interactuar con ustedes a partir de recibir sus comentarios, sus preguntas. Ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y pueda pues también sumar a los elementos importantes que vamos a desarrollar con nuestro invitado. A ver, teníamos días de no vernos, qué bueno que nos acompañes, Carlos, y puedas darnos tus puntos de vista, quizás introductorios para poder comprender cómo ves el estado del país en materia económica. Yo creo que hay algunos signos, digamos, que generan cierto optimismo sobre la marcha de la economía en medio de un contexto que es difícil, un contexto global difícil. El año está todavía difícil, digamos, este es un año en que las proyecciones de crecimiento de Banco Mundial para la economía mundial señalan que estamos como en el fondo del ciclo económico global. Y ya el próximo año empezaríamos a salir. Por ejemplo, Estados Unidos todavía no alcanza las tasas de inflación meta que se ha propuesto del 2%. Después de que la inflación haya bajado como a 3, casi a menos de 3, ahora ha vuelto a subir en el último mes a 3.7, y entonces eso implica que la Reserva Federal tiene que estar ahí cautelosa con aumento de tasa. No las ha aumentado en la última reunión que ha tenido, pero ha advertido que probablemente va a tener que seguir aumentando en lo que resta del año, lo cual desde luego significa que la economía norteamericana no va a levantar todavía, y eso implica que a nosotros, no, por aquel dicho de cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da resfriado. Entonces eso se está reflejando, por ejemplo, en las exportaciones que todavía están creciendo a tasas negativas. Sin embargo, por ejemplo, hay otros indicadores. Ya tenemos el dato del PIB del segundo trimestre, 3%, que es sustancialmente mejor que el que teníamos del primer trimestre, que era alrededor del 1%. Lo manifestó el día de ayer, por cierto, en este programa el presidente del BCR. Exacto. Entonces ese dato de 3% del segundo trimestre ya está más en línea con una proyección de entre 2,5% y 2,8% de crecimiento para este año. Luego el dato que tenemos de la primer trimestre de la inversión extranjera directa, muy positivo frente al dato negativo del año pasado. En fin, hay una serie de datos económicos, digamos, que generan cierto optimismo en un entorno que desde luego es un momento crucial, pero bastante, digamos, complicado mundialmente hablando. Así nos situamos como país en materia económica. Sí. ¿Cómo podemos definir ambas cosas? Cuando lo vemos crucial, porque podemos aprovechar aspectos, ¿en qué sentido? Bueno, más bien los factores globales son negativos. Negativos, por desaceleración del crecimiento,
caída de la demanda de las grandes potencias y para nosotros, sobre todo Estados Unidos, inflación todavía relativamente alta. La inflación, como te decía, en Estados Unidos subió a 3.7% en el mes de agosto y en nosotros el último dato, que es el de julio, andaba en 3.34, que está lejos todavía relativamente del promedio de 1% que tuvimos en la década anterior y que debería ser nuestra meta, digamos, 1%, 1,5% de inflación. Entonces eso pega a su vez sobre los temas de pobreza, pobreza extrema, y es un tema que hay que trabajar. Pero encima de, encima de eso, aparte de eso, coincidiendo con eso, tenemos el dato del PIB, la recaudación, por ejemplo, que se ha visto bastante afectada por la caída de las exportaciones, ya empieza a mejorar en los últimos 2 meses, junio y julio, bueno, para los cuales tenemos información. El IVA ya ha mejorado con respecto al año pasado, mientras que venía creciendo o cayendo, digamos, a tasas negativas. Entonces, estamos en esa situación, ¿verdad?, de una relativa mejoría dentro de un entorno. Ok, sobre todo difícil, porque el mercado mundial sigue, digamos, con esa alta volatilidad y eso afecta principalmente a industrias que lo estamos viendo reflejado. Entiendo que hemos recibido estas variables, especialmente en el tema del petróleo y otros productos que son sin dudamente sensibles para la población. Ahí vemos, obviamente, y voy a conversar de estos temas, por cierto, con el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, en la segunda parte, porque creo que esto hay que concatenarlo desde el punto de vista también de cómo la población, en términos domésticos, percibe esta situación, ¿no? Sí. Está bien el estudio y el análisis macro que podemos tener, pero es importante que también veamos ese segmento de población en la cual todos estamos directamente involucrados, Carlos. Sí, sin duda, como lo decís, el hecho de que el precio del petróleo, que es un mercado siempre volátil, sujeto a una cantidad de variables geopolíticas, el conflicto de Ucrania sigue ahí, digamos, ejerciendo, digamos, tensiones en el tema, nos pega como importador neto de petróleo y derivados. Y eso a su vez mantiene una inflación más alta de lo que ha sido el promedio histórico en El Salvador. Eso a su vez, como lo decís, y está bien que venga Ricardo Salazar luego, impacta sobre la canasta de consumo, sobre todos los sectores de menores ingresos de la población. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, tenemos casi un 1.9, o sea, 1.900.000 compatriotas en situación de pobreza, o sea, 1 de cada 3 salvadoreños está en pobreza, según la encuesta de hogares, dato oficial, y más o menos 600.000 personas están en pobreza extrema, o sea, que no tienen ni siquiera para comer, según datos de la encuesta del año pasado. Vamos a ver los datos de este año que tiene que ver con el tema del nuevo censo que va a venir el otro año, supuestamente. Sí. Comienza. Ahorita hay un precenso que es catastral, ¿no? Sí, que nos va a dar una mejor lectura de cuál es la realidad del país, porque el último censo que se hizo fue 2007. 2007. O sea, ya estamos, y supuestamente debería haber más o menos cada 10 años un censo, o sea, estamos ya bastante rezados. Claro, aquí el problema que hubo fue la pandemia, o sea, ya se estaba planificando este censo, pero eso vino la pandemia que vino a desbarajustarle de todo, ¿verdad? Ahora, Carlos, todo esto pasa por, digamos, ver también realidades prácticas en el país. A mí me encanta y se ve reflejado, obviamente, en toda esa apuesta que el sector privado de alguna manera se ven estimulados para hacer sus inversiones en el país. De hecho, lo conversaba el día de ayer con el presidente del Banco Central de Reserva, que esos factores o esos indicadores de, digamos, de crecimiento importante que tiene, por ejemplo, la industria de la construcción, el turismo y otros, de alguna manera también reflejan de que pese a toda esa, digamos, a ese horizonte un poco gris que se pone en su momento, pero que también seguimos siendo, o somos resilientes, o somos realmente verdaderos héroes anónimos en esta materia, ¿no? De saber de que pese a las circunstancias, seguimos apostándole al país. Sí, yo creo que ese dinamismo que tú estás describiendo
es lo que se empieza a reflejar, por ejemplo, en el dato del segundo trimestre del PIB. 3%, bueno, no es lo que quisiéramos aspirar, pero a 3% está por arriba del promedio del país en los últimos 25 años. O sea, se ve cierta reactivación que al principio no es tan perceptible, no es tan notoria, como ocurre en muchos procesos, ¿verdad? Que de repente se está iniciando un proceso, pero al principio uno no mira muy claramente las señales, ya después ya ve, sí, estamos en una nueva fase. Yo creo que ciertamente, digamos, las apuestas, por ejemplo, sobre todo el tema del Surf City, la reactivación del turismo de la costa, que eso está trayendo alguna inversión. El sector inmobiliario, como lo decís, eso ya es visible, ¿verdad? Por todos lados vemos construcción. Esperemos que esto sea algo sostenible y no una burbuja inmobiliaria como se ha dado en muchos lados. En Panamá, sin ir muy lejos, ¿verdad? En Punta Paitilla. Y luego, por otro lado, también hay que reconocer que El Salvador es un país caro. Bueno, la semana pasada que estuve de visita, 10 días en Colombia, realmente me di cuenta de que somos un país caro, en la comida, los taxis. ¿Qué percibiste de Colombia? ¿Una condición de pago de poder adquisitivo más barata? No, los precios. Por ejemplo, o de precios. Por ejemplo, la comida. Una comida de gran calidad a un 40% menor al precio nuestro. Menor precio de un restaurante equivalente aquí en el Estado. Los taxis, las carreras de taxis, $2, $3. ¿sabes? Un taxi al aeropuerto, $5, $6. Cuando aquí es bastante mayor que eso. Ahora, otra cosa me llamó la atención. Todo el mundo habla súper bien del presidente. O sea, todos los taxistas, del presidente Bukele, todos los taxistas, cuando sabía que era El Salvador, empezaban a hablarme bien del presidente. Y gente de nivel económico más alto también hablando muy bien del presidente. Y uno diría, bueno, ¿acaso les están pagando a estas gentes para que estén hablando bien del presidente de ahí? Claro, yo creo que ahí ha ayudado un poco que el pleito que ha tenido el presidente de ayer con el presidente Petro, y Petro es muy mal visto. Me llamó la atención también porque yo tenía una buena opinión del Petro. Pero yo creo que eso ha ayudado también a levantar la popularidad del presidente Bukele. Si el presidente Bukele se fuera a elecciones a Colombia, yo creo que arrasaría. Eso me llamó también la atención, además de que es un país que es mucho más barato que El Salvador. A ver, ese es un elemento bien importante cuando tú hablas de ver condiciones favorables de que pueden, digamos, emanar o partir de una política pública. Regresando al país, por ejemplo, un aspecto relevante es cómo se ha logrado estimular el tema de la inversión a partir ya del Surf City, nuevas obras que se están desarrollando, estratégicas, ¿verdad? Y por supuesto también reconocer de que hay condiciones favorables de tener una diáspora que sigue siendo responsable y digamos, voy a ocupar el término, bendita por el tema de las remesas para nuestro país, que creo que es otro elemento importante que no se puede dejar de abordar en un análisis como el que estamos haciendo. Ayer lo conversábamos con el presidente del BCR. Siguen siendo ponderable el tema de las remesas que nos llegan a diario o mensualmente, ¿no? Sí, sin duda ese es un factor muy positivo. Las remesas han estado creciendo más de 5% en lo que va del año y ya estamos a unos pocos meses de concluir el año. Entonces ese sin duda ha sido un factor que, como en años anteriores, nos ha mantenido a flote, le ha generado ingresos a una buena parte de familias. Yo pienso que al ritmo que vamos a superar los $8,000 millones de remesas este año. Sin duda, pero además de eso hay otros factores positivos. Por ejemplo, ayer me invitaron a una presentación sobre el Tratado de Libre Comercio Centroamérica, El Salvador, Centroamérica, Corea, el efecto sobre El Salvador, Corea. Una invitación de la Embajada de Corea, y ahí se está abriendo otro frente de oportunidades interesante, ¿verdad? Este tratado se entró en vigencia para El Salvador en enero del 2020. Inmediatamente vino la pandemia, entonces hemos estado en coyuntura de pandemia y de recesión global, pero ahorita que más o menos se empieza a normalizar la situación global, se abre la oportunidad de este tratado. Corea es el
la 9ª economía del mundo. Entonces, otro digamos, frente de oportunidades. O sea que hay varios frentes de oportunidades que, sumando cada uno su granito de arena, creo que pueden constituir un nuevo escenario de... Tenemos una pregunta por ahí, nos dice: buenos días, Ernesto, un saludo a tu invitado. Una pregunta: ¿por qué el país es el que menos crecerá en Centroamérica si todo está bien en seguridad? Que, por cierto, eso iba a decir. Antecede un poco este análisis el tema de la seguridad, pero sí, ahí está esa pregunta que también la podemos en algún momento, Carlos, digamos, concatenar con relación al tema de seguridad, sí, y crecimiento económico y sobre todo también oportunidades para el desarrollo. Sí, yo creo que este es como efecto inercial, es como la locomotora que va a una velocidad y tiene que parar, pero no va a parar en 1 metro, o sea, va a parar, bueno, dependiendo de cuántas toneladas lleva, va a necesitar bastantes metros, medio kilómetro, 1 kilómetro. Entonces, El Salvador tiene un problema de bajo crecimiento desde el 2000. O sea, hemos estado creciendo a la saga de América Latina, a la saga de la región. O sea, en esos 25 años hemos sido el país que menos ha crecido en la región, en el CA7, y uno de los que menos ha crecido en América Latina, junto con Argentina, Haití, Venezuela. Entonces, no podemos esperar que cuando tenemos 25 años de problemas estructurales de bajo crecimiento, ya en 4 años ya pasamos del último lugar al primer lugar. Pero estos signos, ese crecimiento del 3%, nos indican que ya se está dando un punto de inflexión. Entonces es cuestión de dejar que el proceso madure, pero yo creo que ya el otro año vamos a tener 3, 3,5, y probablemente dentro de 2, 3 años 4%. No esperaríamos, como digo, de la noche a la mañana revertir una situación de un cuarto de siglo, pero sí se empiezan a ver signos diferentes de una dinámica diferente, y el tema de seguridad ha sido uno de los condicionantes que está generando un entorno más favorable para, no solo para los negocios, sino para la economía de las familias. Después de casi 30 y tantos años que se firmaron los acuerdos de paz, si después de eso nosotros hubiésemos apostado por una verdadera paz y no hubiésemos tenido este conflicto social, delincuencial, que ha sido prácticamente neutralizado o corregido, ¿otro gallo nos cantara? Sí, yo creo que el gran, digamos, déficit, por llamarlo de algún modo, de los acuerdos de paz es que no hubo un acuerdo sobre el modelo económico de El Salvador. O sea, hubo acuerdos sobre la desmilitarización de la policía, la vuelta del ejército a sus cuarteles, el tema de la legalización de la izquierda para que pudiera participar en procesos electorales, hubo avances en libertad de expresión. O sea, en la parte político-electoral hubo acuerdos, pero en la parte económica ya no se llegó a acuerdos. Entonces, siguió el modelo que había iniciado Arena, y ese modelo no tenía, digamos, como los componentes para generar un cambio de timón en la economía, para generar un crecimiento más inclusivo. Y entonces ahí se fue generando el tema de las pandillas, que tuvimos que resolver, o sea, tuvo que resolver el gobierno, digamos, por las malas. O sea, no se evitó que el cáncer se extendiera. Entonces va a llegar un momento en que, bueno, tenemos que vamos a cortar, ese cáncer, a extirparlo, ¿no? Ok, vamos a continuar con ese tema. Hay otra pregunta, porque vamos obviamente a interactuar con nuestro público. El hecho de que el gobierno no pague nada al fondo de pensiones por 4 años y que haya reestructurado la deuda con los bancos, ¿no significa que tiene problemas de dinero? Pregunta. Bueno, la situación fiscal, nadie ha dicho que sea boyante. Venimos de una situación con desequilibrios fiscales que se han venido acumulando. Pero este gobierno, primero, bueno, básicamente bajo la gestión de Alejandro Zelaya, que acaba de irse del Ministerio de Hacienda, ha realizado, me parece, una buena gestión de pasivos y una buena gestión en la administración tributaria. Uno de los reflejos de ello es que el riesgo país, que se había llegado a disparar a más de 35% en julio del año pasado, ahorita anda ya en menos de 7%, alrededor del 6%. Entonces eso refleja una percepción de los mercados internacionales
muy positiva sobre la evolución de la situación fiscal en El Salvador. Ahora, en el caso de que se menciona de las pensiones, bueno, lo que se ha dado en la reforma última de diciembre del año pasado es un periodo de gracia en el pago de intereses sobre la deuda de pensiones, pero no quiere decir que no se va a pagar. Esto es como cuando te dan un refinanciamiento y te dicen, mire, usted tiene un periodo de gracia de 2 o 3 años. Pero eso no quiere decir que cuando empeces a pagar dentro de 2 o 3 años no te van a acumular los intereses que tuviste que haber pagado durante el periodo de gracia. O sea, es simplemente un periodo de gracia, no es que no se vaya a pagar. A ver, dije que íbamos a regresar a este punto del tema de la seguridad, porque a lo largo de los años, y creo que tú lo atestiguas cuando hemos estado de manera concurrente en programas o en plataformas como estas, siempre se ha colocado como el eslabón que era el que afectaba precisamente el tema de crecimiento, el tema de inversión, el tema de nueva generación de empleo, en vista de todo el accionar que tenía el AMPA, ¿verdad? Extorsiones, asesinatos, etcétera, etcétera. Este es un buen punto de partida para la cual podríamos ver un nuevo horizonte. ¿Lo ves tú en un mediano, corto plazo? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay como 30 estudios en los últimos, bueno, de finales de los 90. Yo conozco más de una treintena de estudios que se han enfocado en analizar el problema del bajo crecimiento en El Salvador. ¿Por qué El Salvador no crece? Y en todos esos diagnósticos, el tema de la inseguridad ciudadana salía, y de la violencia, las pandillas, salía como una de las trabas del bajo crecimiento en El Salvador. Ese obstáculo básicamente se ha removido. Cuando se ha removido, se han desmantelado, se han desarticulado las pandillas. No quiere decir que estructuralmente el problema de la seguridad ya esté resuelto. Ahora viene todo el trabajo de inversión social, el trabajo de los cubos, digamos, las estrategias de rehabilitación de los pandilleros o de las familias de pandilleros que puedan ser rehabilitados. Los que tengan que permanecer en el SECOT, pues tienen que permanecer ahí. Viene todo ese trabajo, ¿verdad? Nuevamente que no se hizo, pero definitivamente el cambio en el entorno que deriva de la desarticulación de las pandillas es notable. El otro día veía un reportaje donde aparecía, creo que era de Univisión, ahí está Jorge Ramos, ¿verdad? Sobre un salvadoreño que ahorró durante toda su vida en Estados Unidos y que ahora ha venido a montar un hotel de playa, que ahí salen las fotos, o sea, impresionante. O sea, no un hotel de 10 pisos, pero un hotel muy bonito, ¿verdad? Entonces el mismo Jorge Ramos, que ha sido muy crítico del tema de seguridad de El Salvador, reconocía que, bueno, hay condiciones en El Salvador que permiten que esta inversión se haga. En tiempo de pandillas, eso era casi impensable. O sea, nadie venía a invertir así porque sabía que inmediatamente le iba a caer una pandilla con la extorsión. Y fíjate que eso se suma, incluso eso se suma precisamente a lo que en la Asamblea Legislativa se ha aprobado una ley que pueda dar medidas de alguna manera incentivadas a promover el regreso de muchos salvadoreños de los Estados Unidos. Esto tomando como punto de referencia un estudio de la Oficina de Migración que establece que de 18, digamos, hay un porcentaje importante de salvadoreños que quieren regresar al país ya por este clima de seguridad para poder hacer sus inversiones. Un punto elemental que ya lo vamos a abordar. Vamos a ver, ¿hasta cuándo los 30 años serán los culpables de todo? Que creo que es un punto... es una pregunta muy importante también. Bueno, yo no creo que los 30 años sean los culpables de todo, pero definitivamente un árbol que crece torcido por 30 años no lo puedes enderezar en 4 años, si es que se puede enderezar. Entonces es inevitable que los problemas estructurales que El Salvador arrastra condicionen la dinámica actual. Lo que hay que ver es, digamos, lo que empieza a cambiar, y tenemos ya varios signos de cosas que empiezan a cambiar, pero no podemos ver los resultados de la noche a la mañana. Claro, si después bueno, ya van a ser 5 años, seguimos viendo
problemas serios o después de 10 años, digamos, del segundo periodo del presidente, entonces sí ya podemos decir, bueno, usted en 5 años, en 10 años no ha cambiado estas cosas, pero realmente darle vuelta a 30 años, y no solo son 30, es medio siglo, es un siglo de problemas que El Salvador viene arrastrando, de desigualdad, de pobreza, de subdesarrollo. O sea, no podemos estar no podemos estar culpando, pero tampoco podemos olvidar el pasado, ¿me quieres decir? Sin duda ninguna. O sea, porque todo aquel... Hay un viejo refrán por ahí, ¿verdad?, que pulula y dice que todo... quien olvida su pasado está condenado de nuevo a cometer los mismos errores en el presente. Sí, ese se le atribuye a Marx, pero parece que lo dijo un filósofo, Jorge Santayana, filósofo español que trabajó en Harvard. Sí, pueblo que olvida está condenado a cometer sus mismos errores. Pero bueno, me parece interesante. Vamos a seguir siempre motivando, incentivando a nuestro público que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas, porque de ahí queremos recoger la esencia de temas tan importantes como el que estamos abordando con nuestro invitado, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con la perspectiva de crecimiento económico en el país, el estado actual de la economía desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista doméstico, lo práctico. Así es que desde ya nos vamos a la pausa y regresamos con sus preguntas. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestro invitado Carlos Acevedo, economista, y por supuesto también recogiendo los insumos o preguntas que ustedes nos están haciendo llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Decía de que este estudio que refleja precisamente cuál es el comportamiento o digamos, el pensar de la diáspora de los salvadoreños en los Estados Unidos, plantea de que gran porcentaje de ellos están con ganas de regresar al país producto de las condiciones favorables que existen hoy en día. Te decía que el día de ayer, en sesión plenaria, se habló mucho de generar y aprobar una ley que genere condiciones favorables para que ellos puedan adaptarse y poder integrarse al país. Sistemas de crediticio valuables que tienen en los Estados Unidos que puedan ser, digamos, emulados en nuestro país, y otros aspectos así que tienen que ver con la facilitación de inversiones como tal. Sí, yo creo que el estudio al que te refieres es uno que sacó el Organismo Intergubernamental de Migraciones, OIM. OIM, exacto. Y efectivamente, primero El Salvador tiene una de las diásporas más grandes del mundo. O sea, tenemos más de la tercera parte de nuestra población fuera del país, la mayor parte de ellos en Estados Unidos. De ahí vienen las remesas. Hemos recibido más de 100 mil millones de dólares de remesas desde los 90 para acá. Hay una buena parte de la población en Estados Unidos que ya tiene papeles para poder venir, y además tiene un ingreso. Se ha calculado en algún momento que el ingreso personal de los salvadoreños en Estados Unidos es entre 2 y 3 veces el PIB del Salvador. O sea que, digamos, tienen billete. Y ya aparte de ese billete, bueno, nos ha llegado a través de remesas, pero a raíz del cambio en el entorno de seguridad, uno empieza a ver cada vez más, primero salvadoreños que no venían por la inseguridad y que ahora están viniendo a ver. Quizá todavía no para quedarse, pero que están llegando a visitar. Tú citabas el ejemplo del caso de Univisión, destacando esto, pero así como esos hay muchos, Carlos. No con inversiones de ese tamaño relativo, pero sí pequeños emprendimientos, a veces no tan pequeños, o sea, inversiones de 200,000, $500,000, gente que está comprando casas acá, digamos, que envía dinero a sus familiares para comprar casas o para montar pequeños negocios. Eso cada vez se está viendo más. Lo que pasa es que como es como un efecto hormiga, digamos, como no son 10 millones, inversión de 10 millones o inversiones grandes, entonces eso no mueve la aguja de la inversión a nivel macro. Fíjate que tengo acá que con 60 votos se aprobó se emitieron disposiciones especiales y transitorias para la adquisición, la contratación y el pago de las obras, los bienes y los servicios relacionados con proyectos de turismo por un periodo de 6 meses. ¿Verdad? Pareciera ser que estamos siempre generando las condiciones favorables para facilitar inversión. Sí, yo creo que esos 6 meses habría que extenderlas, por lo menos
un par de años, yo diría yo. Pero bueno, si se pone 6 meses y luego se hace una prórroga de 1 año, 2 años, creo que está bien, ¿verdad? Lo importante es darle el empujoncito adicional a esta dinámica, yo diría, de emprendedurismo de la gente, de los salvadoreños, que han empezado a hacer eso sin que el gobierno les esté ayudando, más que, claro, la gran ayuda de haber metido a las pandillas al SECOT, que es la principal ayuda de la gente. Y al solo hecho de que alguien pueda poner su negocio sin que llegue un pandillero a cobrarle la renta, ¿verdad? Que era lo que teníamos antes, no podía una señora poner un canasto para vender pan, para vender verdura, que ya no le caía al pandillero, o un niño, era con el teléfono, mire, le van a hablar y alguien está hablando de Zacatraz o de otro lado para cobrarle la inversión. O una pequeña pupusería, un pequeño negocio de lo que sea, que inmediatamente caían las pandillas con la extorsión. Eso ya no ocurre y eso ya ha generado aliciente para que una revitalización de ese tipo de negocios. Ok. Bueno, hay un tema que sin duda alguna también está siendo parte del estímulo de reacción con nuestro público, que tiene que ver con este tema muy sensible de las pensiones. Veamos la pregunta que dice así. Veámosla en pantalla. Dice de la siguiente manera: buenos días, Ernesto, un saludo a tu invitado, buen tema de conversación, pero con las acciones que se dieron de fondo de pensiones, ¿está garantizado el pago a las pensiones? Con las acciones, creo que la reforma y las actualizaciones, la ley y todo esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justamente la reforma de pensiones tenía como un doble propósito. Un propósito fiscal, sin duda, porque la deuda de pensiones es uno de los focos principales que genera presión financiera sobre el fisco. Pero también la sostenibilidad misma de las pensiones. Entonces yo pensaría que sí, o sea, que la idea es lograr los dos propósitos: darle un desahogo al flujo de caja fiscal, pero también garantizar el pago de pensiones. Y hasta el momento las pensiones se están pagando como dice la ley. Otra cosa es que desde luego eso no responde a las expectativas que se generaron en algún momento de que con la reforma de pensiones había gente que pensaba que iba a tener pensiones equivalentes al 80 o al 100%, incluso algunos pensaban de sus últimos salarios. Entonces había gente que pensaba, bueno, yo ganaba $1,000, entonces me va a quedar una pensión de 1,000 o una pensión de 800. Eso no puede ser. Y si en algún momento se levantaron esas expectativas, creo que eso no era lo que podía esperarse. Pero dentro de las pensiones que establece la ley, se están pagando y yo creo que se van a pagar. Ok, un saludo, Ernesto, siempre pendiente del único programa balanceado en opinión. Bueno, gracias por el comentario. ¿Es racional no pagarle intereses por 4 años al fondo de pensiones? Bueno, de nuevo aquí yo repetiría la respuesta a la pregunta anterior. No es que no se vaya a pagar, o sea, hay un periodo de gracia. O sea, es diferente decir, bueno, vos o yo por 4 años no te voy a pagar los intereses, pero cuando te empiece a pagar dentro de 4 años te voy a reconocer los intereses de estos 4 años. Es diferente. O sea, un periodo de gracia no significa que no te voy a pagar, sino que lo que te iba a pagar en este periodo de gracia te lo voy a pagar después. Pero por supuesto que se van a pagar los intereses y el capital que corresponda a ese periodo de gracia. Carlos, en el tema de pensiones, digamos, es entendible, es comprensible que la población tenga sus temores, sus miedos. Yo creo que sí, porque a final de cuentas alguna gente, no la mayoría de la gente, porque recordemos que aquí menos del 25% de la población va a tener cobertura de pensión al jubilarse. O sea, 3 de cada 4 personas en El Salvador, cuando termina su vida laboral, no tienen ninguna cobertura de nada. Entonces, las pensiones es para menos del 25% de la población económicamente activa. Entonces, esa población económicamente activa, desde luego, piensa, bueno, me he esforzado durante 20, 30, 35 años alguno, entonces es justo que al momento de jubilarme tenga una pensión
decorosa que me permita sobrellevar los últimos años de mi vida. Desde luego que esa es la expectativa. Y por tanto, la gente que está atenida, que ese va a ser su último ingreso en la vejez, por supuesto que tiene miedo de que por problemas fiscales el gobierno no le vaya a cumplir. O sea, ese miedo y ese temor es comprensible. Pero entonces tenemos garantizada, digamos, que las pensiones van a ser entregadas en el tiempo que corresponde, digamos, lo más sensato. Como dice el dicho, solo hay dos cosas garantizadas en la vida: la muerte y los impuestos. Entonces, que nos van a pagar las pensiones, eso no lo tengo garantizado. O sea, que el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, creo que tiene la voluntad de hacerlo. Pero ya asegurar, mire, me van a pagar las pensiones, yo voy a vivir 20 o 30 años después de me van a pagar las pensiones, ¿está garantizado? Eso ya nadie lo puede asegurar. Ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. A ver, pero cuando tú examinas el fondo en su esencia, cómo se administra, cómo se tiene, puedes sentirte tranquilo. Ok, bueno, yo lo que pienso es que va a haber necesidad de ajustes posteriores. O sea, que tal como está armado el muñeco ahorita las pensiones, probablemente no es sostenible. Y te acuerdas que mucho hablamos de este tema y creíamos que podría cambiarse el modelo que se tenía, o es demasiado ilusorio pensar, utópico. Lo que pasa es que en El Salvador, con las tasas de cotización que tenemos, es difícil garantizar pensiones como las que la gente quiere. O sea, con la tasa de cotización ahora es el 16%. Queremos tener pensiones del 80 o 100% de nuestro salario, simplemente los números no cuadran. Ok, despierta muchas pasiones y despierta mucho este tema. De hecho, en ese calor del debate que se ha tenido a lo largo de estos años, o cuando surge un movimiento, lo primero que muchos dicen, bueno, ¿por qué no crear nuestro propio banco de pensiones? Donde la adquisición de préstamos y todo iría en función de que los intereses siempre iban a parar a los fondos nuestros. Te pongo un ejemplo de lo que siempre se dice en esta materia. Sí, bueno, esa es una especie como de una cooperativa general de trabajadores. Yo creo que es una idea que merece ser considerada y hacer los números, porque en toda idea, sobre todo esto hay que hacer los números para ver si los números, digamos, avalan lo bonito que suena la idea. Pero yo creo que sí es una idea que amerita ser evaluada y hacer los números. Y cuando tú dices números, no es una simple fórmula matemática, es una fórmula actuarial que tiene otros componentes, otros matices. Claro. ¿No? Y lo actuarial es lo que se pierde de vista muchas veces en los cálculos. Ok, veamos qué dice acá. Saludos a licenciado, saludos al invitado. Se habla de un país diferente, pero resentimos muchos la canasta básica demasiada cara y no se ve que las autoridades les interese. ¿Por qué será? Pregunta. Bueno, esta es una percepción que es totalmente real. Primero porque veníamos de inflación de 1% y ahora hemos tenido, 2021 más de 7%, 2022 más de 6%. Este año está bajando, pero tenemos inflación de más del 3%. Y entonces la gente resiente, desde luego, porque además el efecto de la inflación no solo es acumulado, sino es un efecto de interés compuesto. Entonces, hay gente que literalmente, no ha dejado de comer, pero sí ha dejado de comer 3 tiempos. O ha tenido que recortar, la encuesta de la Gavidia de hace unos meses lo mostraba, en una encuesta de menos carne, pero más optimismo. Entonces, decía, la gente está comiendo menos carne, los que comían pollo, menos pollo, etcétera. Entonces, definitivamente la gente ha estado sufriendo en sus bolsillos, en su presupuesto y en sus estómagos esta situación de alta inflación que se ha generado globalmente. La gente dice, ¿y por qué el gobierno no hace nada? Esto es difícil es fácil decirlo, pero creo que es difícil de explicarlo de tal manera que la gente lo entiende. Mi opinión es que el gobierno no puede hacer nada o casi nada. Pero es de percepción, porque entiendo que la Defensoría mantiene inspecciones periódicas en sitios claves para la venta de
servicios y productos sensibles para la población. Luego, eso lo va a explicar Ricardo. Y bueno, de hecho ya vamos a conversar de ese tema con Ricardo, ¿no? Pero la mayoría de las cosas que comemos las importamos. Sí. Y las importamos de Guatemala y de Honduras y de Nicaragua, donde la inflación es más alta. Entonces, ¿qué puede hacer la Defensoría si las verduras de Guatemala vienen más caras? ¿O qué puede hacer el gobierno? Okay, me voy a ir de Guatemala a Honduras o de Honduras a Guatemala. El tema de la agricultura, ¿no te llama la atención que también viene siendo un síntoma de mucha crítica de que también, ¿no? Y es fundamental. Pero de nuevo, yo tengo un amigo que puso un vivero en Cuscatlán para producir tomates y chiles verdes. Dice que la competencia de los chapines lo está ahogando, ¿verdad? O sea, no tenemos las condiciones que tiene Guatemala en tierra, en economía de escala, para producir los chiles para y los tomates competir con ellos. Guatemala. O las condiciones para competir con los lácteos de Nicaragua. El otro día salía la noticia de una empresa láctea fuerte que tuvo que cerrar por los costos. No puede competir. No puede competir. Entonces, ¿y qué va a hacer? Todo te lo dan ya embolsado, procesado, y solo vas. ¿Y qué va a hacer el gobierno frente a eso? ¿Subsidiar a los productores? Bueno, algunos países lo han hecho. Siempre. Bolivia lo ha hecho, pero Bolivia ya se le acabó el gas y ya no lo puede hacer. Tiene el gran... Entonces, a final de cuentas, si el gobierno subsidia para mantener a los productores o para bajar los precios, ¿de dónde saca el gobierno el dinero para ese subsidio? De nuestros bolsillos como contribuyentes, porque el gobierno no tiene ni un centavo propio. O sea que cualquier subsidio que dé el gobierno, a final de cuentas lo saca a nuestros bolsillos. Entonces, a la gente no le gusta escuchar eso, pero así es la cosa. No podemos hacer mucho o casi nada para enfrentar esa espiral de precios. Lo que se podría hacer es para los más pobres ayuda focalizada, tipo el bono de $300 que se dio durante la pandemia o las canastas alimentarias. Eso para los más pobres, pero subsidiar las importaciones de alimentos de modo generalizado, eso no se puede. Se podría hacer, pero no es la manera, digamos, sensata económicamente de hacer las cosas. A la hora de ver esa radiografía de país, tú ves aspectos muy importantes que se han hecho en política pública, pero el tema de la agricultura sigue siendo observada de una forma en la cual muchos, especialmente los productores agrícolas, se preguntan qué está pasando, por qué no se le pone atención sabiendo de que está golpeando fuertemente. El último dato, el día de ayer, por cierto, varios medios de comunicación llegó la información de que ahora el tema de un producto, los plátanos, están experimentando un alto costo en su precio, ¿no? Solo te pongo un ejemplo, pues plátano, o sea, que es parte también del... ¿verdad? Que en un entorno inflacionario global general de los productos, todo va a experimentar un alto costo, todo. Hasta los plátanos y todo. Lo poco que produzcamos va a experimentar un costo. Porque si los plátanos en otro lado suben, los que produzcan plátanos acá los van a vender al precio de mercado. Es como que, un ejemplo muy simple, si yo tengo un palo de limones que me cuesta 0 porque el palo estaba ahí, no lo fertilizo, pero los limones están costando, bueno, ahora están baratos, ¿verdad? 15 por el dólar. Y yo le digo, mi vecino me dice, ¿me puedes dar limones? Sí, te los voy a vender a 15 por el dólar. Y mi vecino dice, no, pero tu palo es gratis, o sea, no te cuesta nada. No, pero yo no se los voy a dar gratis, yo se los voy a dar al precio de mercado. Entonces, así todo el mundo, o sea, los productores van a vender al precio de mercado. Y si el precio de mercado está alto, a precio de mercado... ¿Qué reflexión nos puedes dejar con relación a ese punto? ¿Con qué mensaje podemos dejar de esta conversación que hemos tenido? Bueno, podemos dejar muchos mensajes, ¿verdad? Pero digamos, en este caso agrícola ciertamente hubo un descuido de la agricultura a partir de Calderón Sol y ciertamente se pueden hacer algunas cosas, pero no nos hagamos a la idea de que El Salvador puede generar una producción agrícola como la Guatemala o de Honduras, porque no tenemos la frontera agrícola, ni las condiciones de tierra, ni las condiciones que tienen ellos. Entonces, hay algunos productos en los que podemos desarrollar alguna autonomía, pero no pensar que vamos a competir con ellos. Bueno, pero en todo caso también es de ponerse, digamos, a trabajar
y decir manos a la obra, como tal. Eso siempre, o sea, a uno el gobierno no le va a dar de comer, o sea, cada quien tiene que buscar por sus propios medios. Y rebuscarse como tal. Carlos, gracias, como siempre es un gusto conversar contigo, te agradezco muchísimo, Carlitos. Yo creo que Ricardo va a ampliar algunas cosas. Por supuesto, creo que tenemos muchos temas que ampliarlo. Te agradezco muchísimo esta mañana, 7:20, nos vamos a la pausa, vamos a información de tráfico con nuestros equipos periodísticos para que usted también esté al día de cómo está la situación de tráfico en nuestras calles. Y por supuesto regresamos con Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor, esta mañana acá con nosotros. Nuestro número de WhatsApp ahí está disponible para que usted nos haga llegar sus preguntas, sus comentarios, aprovechando la presencia de él. 7:20, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias a nuestros colegas periodistas por mantenernos bien informados a esta hora de la mañana, precisamente sobre el estado del tráfico en aquellos puntos neurálgicos de nuestra ciudad capital y que sin duda alguna se convierten en a veces dolores de cabeza, pero también en las mejores oportunidades para demostrar nuestra cultura automovilística. A ver, antes de presentarle y darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados en esta segunda parte del programa, quiero recordarles a ustedes que llegó el Skin Fest a Farmavalue. Por compras de productos dermocosméticos y al pagar con su tarjeta de crédito Farmavalue da Vivienda, usted recibe hasta un 45% off en marcas participantes. Así es que desde ya les invitamos a ustedes a que visiten su sucursal favorita de Farmavalue. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a esta segunda parte del programa a nuestro invitado Ricardo Salazar, como lo estaba anunciando, presidente de la Defensoría del Consumidor. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Buenos días, Ernesto, y un saludo a todos los amigos televidentes. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y también de una compañía muy especial que esta mañana está aquí con nosotros. Así es, en efecto. Quiero saludar a Cintia Zapata, ella es directora de apoyo al consumidor de Costa Rica. Bienvenida, gracias por acompañarnos acá esta mañana en el programa. Muchas gracias y por tenernos acá, ¿verdad? Para mí es todo un honor estar acá en El Salvador. Compartiendo experiencias con los hermanos centroamericanos. No puede ser más propicio el momento, ¿verdad? Estamos de cara a celebrar una reunión muy importante para los consumidores centroamericanos y pues estamos muy contentos de estar en su programa esta mañana. Qué bueno, como siempre lo decía al inicio del programa, recuerden, ahí está en la parte inferior de la pantalla de su televisor nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar sus preguntas, sus consultas, aprovechando la presencia de nuestros invitados esta mañana acá en el programa. La visita de ustedes se da en el contexto de lo que es una reunión de carácter regional, previo a lo que sería el Foro Centroamericana, donde se estarían haciendo un abordaje precisamente sobre temas que tienen que ver con el rubro que les presenta, ¿no? Sí, con mucho gusto. Contanos, Ernesto, comentarles a todos nuestros amigos televidentes que pues en este semestre, segundo semestre del año, El Salvador ostenta la presidencia pro tempore del SICA. Esta es una importante designación que año con año o cada semestre va cambiando en los diferentes países de la región y particularmente en esta oportunidad bajo el liderazgo también del presidente Nayib Bukele y particularmente del licenciado Félix Ulloa Hijo, nuestro vicepresidente, se ha planteado la oportunidad de poder posicionar el tema de protección al consumidor a través del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Esta es una instancia que es parte del SICA, tiene alrededor de 16 años de existencia, pero esta es la primera vez pues en la cual, luego de algunos años en el cual pues este trabajo tan importante le queremos dar la relevancia que debe de tener. Es un punto de inflexión, un punto en el cual queremos nosotros colocar la protección al consumidor, y aquí quisiera rápidamente hacer una reflexión, que en materia de integración se están haciendo una serie de esfuerzos para facilitar, por ejemplo, el tránsito de personas, para facilitar el tránsito de mercancías, y en ese contexto no solamente es importante el tema migratorio, el tema aduanero, el tema sanitario, en materia de alimentos o de medicamentos, sino que también es importante el tema de la protección al consumidor.
Al final, los mercados, ¿para qué están dirigidos? Los mercados, ¿cuál es precisamente el fin? Y sin duda alguna es la satisfacción de la población. Esto es muy importante, no ver el mercado simplemente como un mecanismo para la generación de ganancias, sino para la generación de bienestar. Es así como dentro de la agenda centroamericana que está impulsando el SICA, el CIECA, el tema de protección al consumidor está tomando una relevancia importante y en ese sentido, pues este día por la tarde tenemos pues una reunión ordinaria del Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Es la 7ª reunión presencial que estamos nosotros realizando y en uno de los principales puntos de agenda de este día es precisamente la firma de un acuerdo de cooperación. Es el primer acuerdo de cooperación que va a facilitar las atenciones de los consumidores a nivel regional entre las agencias de protección al consumidor que somos parte del CONCADECO. Y pues el día de mañana, viernes, se tiene programado un importante foro, un foro regional que busca identificar los avances y los desafíos que tiene la región en materia de protección al consumidor. Ok, Cintia, cuéntenos un poco para comprender bien, digamos, toda la concatenación de esfuerzos que se tienen a nivel regional, cómo está Costa Rica, si lo vemos desde el punto de vista de el efecto de trabajo que tienen también en función de examinar el mercado en tema de precios al consumidor. Sí, bueno, Costa Rica ha tenido una transformación en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en donde se encuentra la Dirección de Apoyo al Consumidor. Hoy podemos decir orgullosamente que ese Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tal y como lo menciona el señor ministro Francisco Gamboa, se ha transformado en el Ministerio de los Consumidores, está totalmente volcado al tema de consumo, realiza monitoreos de precios de canasta básica, tiene un dispositivo, un aplicativo de Mi Mejor Compra CR que se actualiza de manera periódica. Se ha liberado el precio del único producto de canasta básica que se encontraba regulado, que es el arroz, y ha registrado bajas importantes en el precio del producto, y adicionalmente se mantiene también vigilancia sobre precios de medicamento. Estos temas que mencionaba Ricardo son comunalidades en toda Centroamérica. O sea, como un común denominador, ¿no? Exacto, y creo que nosotros mantenemos ese constante interés y vigilancia sobre este tipo de productos que integran el día a día de los costarricenses y también de los centroamericanos, ¿verdad? Por eso es que es tan importante el tener una agenda común, el trabajar sobre una agenda común centroamericana que nos permita fortalecer la posición de los consumidores centroamericanos en el acceso a ciertos bienes y servicios, y también en la nueva incursión de los mercados un poco más abiertos. Hablamos de temas muy novedosos como por ejemplo el comercio electrónico, como por ejemplo temas que tienen que ver con uno de los principales servicios que exportamos en Centroamérica, que es el turismo, ¿verdad? Nuestra posición como centroamericanos a la hora de exportar el turismo, cómo podemos mejorar esa posición para ser más atractores de inversión y de visitantes a nivel turístico, cómo podemos garantizar una mejor posición de los consumidores globales. A ver, Cintia, por años Centroamérica ha luchado por, digamos, lograr un sueño integracionista, ¿no? Que la historia misma nos ha permitido reconocer que se han hecho esfuerzos, pero que también a veces no han dado su fruto. ¿Estamos muy cerca o lejos de poder lograr una Centroamérica unida bajo esa visión de establecer mejores métodos de control de precios, aquellos que a lo mejor estén en lo tangible, pero que también son otros que son invisibles a la hora de ver la promoción y la promulgación de políticas de desarrollo, el tema del turismo, que obviamente es un mercado amplio donde se puede ver oferta, demanda, en fin, aspectos de esa manera que podían tratarse en un foro que entiendo para el día de mañana tienen programado?
Bueno, creo que el momento es hoy y ahora, ¿verdad? Nunca hemos tenido la posibilidad de compartir tantas cosas comunes, ¿verdad? Los procesos de estabilidad sociopolítica y de maduración económica de los diferentes países miembros de la Unión Centroamericana han alcanzado hoy un grado de desarrollo que nos permite podernos sentar en una mesa de trabajo a poder avanzar en una agenda común, ¿verdad? Sí se puede. En algunos otros momentos quizá el ambiente sociopolítico no lo permitía. Exactamente. Hoy estamos alcanzando un grado de madurez importante y creo que el momento es hoy y el momento es ahora. El mundo está cambiando. Yo creo que Centroamérica, bueno, de hecho, el presidente de la República, Ricardo, hace poco hablaba que en una de sus intervenciones en Twitter decía de que si Centroamérica fuera solo otro gallo cantara frente al mundo, ¿no? Bueno, sin duda alguna, somos una región que tiene tantos recursos, tanto talento, tanto que ofrecer al mundo, y obviamente que estamos trabajando precisamente para avanzar en un esfuerzo de integración, pero serio, un esfuerzo de integración donde todos los diferentes sectores nos podamos sentir parte, y obviamente que el sector y sobre todo pues la voz de los consumidores es una voz pujante, una voz en la cual se debe de sentir. Los consumidores ya no son la última, por decir, el último eslabón de la cadena. Sí. Hoy en día el consumidor es un punto central en el cual todo tiene sentido. Al final la actividad económica, la actividad comercial, la actividad de todas las políticas públicas están centradas precisamente al desarrollo de la población, y el desarrollo de nuestros pueblos es un elemento fundamental que, reitero, nosotros buscamos precisamente contribuir a una importante apuesta de trabajo que se está impulsando a nivel regional. Más allá de buscar excusas o buscar explicaciones por qué no lo hemos logrado, queremos hoy en día hacer un punto de inflexión, un punto de encuentro y un punto de partida en el cual podamos nosotros vislumbrar cuáles son las oportunidades, establecer una agenda, establecer acciones, establecer temáticas de interés común que obviamente nos permitan el irnos encontrando de una manera más fácil, y sobre todo que la protección al consumidor todos la podamos ver como una realidad. Ricardo, voy a entrar en materia pragmática del trabajo que desarrollan. Prevenir y detener prácticas abusivas que incluye precios con altos niveles de especulación, que ha sido el tema que obviamente concierne mucho, y seguro que ese es el interés muchos de televidentes estaban esperando. Estaríamos hablando de un denominador común de lo que está pasando en Centroamérica con el tema de precios altos y su lucha constante de verificación que tienen ustedes, ¿no? Y vamos a ver cómo está también Costa Rica. Costa Rica. Caso, ¿no? Sí, sin duda alguna, pues El Salvador, como en todo el mundo, se ha visto tensado por una nueva estructura de costos que se está planteando a nivel mundial a partir de la crisis generada el año pasado. Hay otros tipos de insumos que son importantes en la cadena productiva, como son pues todos los derivados del petróleo, que obviamente tienen sus alzas y sus bajas, pero hay que mencionar pues que todo el tema de los fertilizantes, todo el tema de los insumos agrícolas en el último año ha presentado un incremento sustancial de niveles de precios que son muy elevados, y que esto ha afectado directamente pues la cadena de producción, sobre todo en materia de alimentos, también pues en otros derivados importantes como son los empaques, se vieron también de alguna otra manera pues impactados. En algún momento pues de estos últimos meses también pues toda la cadena de suministro a través del transporte también fue otro elemento que se vio tensado, y todo esto a la larga pues tiene una implicación directa en el consumidor. Esto hace más que relevante la labor de nuestras agencias de protección al consumidor, que deben de estar vigilantes para poder identificar cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de especulación, cualquier situación de acaparamiento que pueda suceder en el mercado. De hecho, en nuestro país, en lo que va ya de todo este trabajo que venimos realizando en diferentes cadenas de suministro, como son alimentos, también insumos agrícolas, el tema de derivados del petróleo, tanto gasolina como combustibles. Hemos realizado un poco más de 190,000 verificaciones a nivel nacional,
desde marzo del año pasado que se activa todo este plan de alivio a las familias salvadoreñas impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y de hecho ya hemos nosotros presentado más de 140 denuncias al Tribunal Sancionador, 56 de ellas ya fueron sancionadas. Estamos hablando de multas que superan los $235,000, que es una cifra importante, inédita, que nunca había sucedido en nuestro país, y reitero, este es el resultado de una labor en la cual estamos supervisando, estamos vigilando, estamos realizando una labor para contener esas prácticas abusivas de comerciantes que sin escrúpulos se quieren aprovechar de la situación a costa precisamente del interés y el bienestar de nuestra población. Pero son acciones que hoy en día se deben de mantener, nos mantenemos en este esfuerzo. Creo que igualmente ha habido una combinación de políticas aparte de la vigilancia de los mercados. Cintia mencionaba pues en su intervención anterior todas estas políticas de regulación de precios. En el caso de El Salvador aún mantenemos regulado el precio del gas, por decir uno de ellos, y en el cual pues obviamente representa una importante contribución a la familia. Y debo mencionar que a nivel regional, cuando uno comienza a revisar los índices de inflación, que es un indicativo, claro, ¿verdad? De hecho iba justamente a entrar a ese tema. Sí. Podemos nosotros ver que los índices de inflación en la región se mantuvieron relativamente estables en el sentido de que sí, se sintió al principio la alza, pero luego gradualmente esto comenzó a disminuir, y la respuesta de ese comportamiento también pasa por las acciones de asistencia que realizaron los gobiernos regulando combustibles, regulando ciertos productos de la canasta básica. Hoy algunos de ellos pues se encuentran ya liberados, y esa labor constante y permanente que se ha mantenido justamente con todas las tareas de vigilancia. ¿Cómo puede Centroamérica o cada país, Costa Rica, cómo está enfrentando, digamos, de manera positiva esas variables de factores exógenos que golpean fuertemente lo doméstico? Bueno, en materia de protección al consumidor es vital la información. Si generamos estos comparativos de precios que nosotros mantenemos actualizados a través de una aplicación en donde la persona puede poner, está georreferenciada y además puede decir, yo vivo en la localidad tal, cuáles son los productos y dónde puedo comprarlos de modo tal que me salgan más económicos. A través de esta divulgación y de esta información, se mejora la competencia en los mercados, y para nosotros el tema de la competencia ha sido vital. Es el otro brazo articulador para una efectiva protección de los consumidores, la posibilidad de que existan mucha variedad de productos en el mercado que permitan una competencia en los precios. Cuando tenemos poca variedad en el mercado, los precios tienden a ser dicen por ahí inelásticos, es decir, tienden, digamos, más bien a subir, ¿verdad? Y a ofrecer a los consumidores menos variedad y más altos precios. Cuando la variedad es mayor, vamos a encontrar un efecto de mercado tendiente a competir entre los diferentes productos para ganar la preferencia de los consumidores, y eso se hace a través no solo de la calidad, sino también del precio. Y eso beneficia a todos. Por eso para nosotros la herramienta de divulgación a los consumidores de dónde puede comprar ha sido vital, porque esto ha movido los precios a la baja. Es decir, una vez que se divulgó por primera vez este aplicativo, los comercios y los productores y los importadores luchan porque su producto salga reflejado ahí. Entonces empieza una tendencia a bajar por competencia los precios que le ofrecen. Sé que los mercados, digamos, tienen naturalezas distintas, ¿no?, en su comportamiento. ¿Hay algo que en Costa Rica con El Salvador pueda ser un comparativo, ya sea positivo o negativo en esa materia? Debe trabajarse en una metodología conjunta para una fijación de una canasta mínima, vamos a llamarle así. ¿Cómo controlan, por ejemplo, ustedes el precio de la canasta básica? Estaba acá buscando algunos datos, pero no quiero atreverme, a lo mejor por lo impreciso que sea, pero a ver, ¿cómo Costa Rica enfrenta, digamos, estas variables por factores exógenos y que golpean el precio de la canasta básica?
porque para nosotros en el país ha sido punto de honor. De hecho, era, era la discusión central que íbamos a tener ahora. Hay precios de la canasta básica que están experimentando algunos productos, unas elevadas en precios, y uno se pregunta, bueno, sé que se están haciendo esfuerzos. De hecho, anteriormente lo hablábamos con el economista y yo decía, bueno, sí hay esfuerzos del gobierno, pero aquí hay otros factores que no dependen del gobierno, ¿no? Sino que dependen también de otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, en el tema de la agricultura. Creo que hay una discusión aquí en el país de manera muy particular sobre la necesidad de ponerle más atención a ese tema. ¿Cómo hace Costa Rica? ¿Qué está haciendo Costa Rica? Sí, claro. Existen distintas metodologías para poder medir los esquemas de costos que tiene todo producto, ¿verdad? No es el mismo esquema de costo el que tiene un producto agrícola, con la incidencia, digamos, de lo que puede ser el tema de los factores de producción agrícola que tiene que ver con temas de pesticidas y demás, y otros temas, por ejemplo, que tienen que ver con precios de importación, la mencionada crisis de contenedores, el aumento de ciertos insumos. Entonces, cada mercado debe ser analizado de una manera aislada cuando uno quiere hacer un análisis profundo de mercado. Sin embargo, para poder mantener una estadística, el Instituto de Estadística y Censos mide mensualmente el índice de precios al consumidor, y con eso tenemos... ¿Hay regulaciones, hay castigo en temas de penalidades rigurosas para evitar esa especulación, evitar esa elevada de precios? Igual que como en El Salvador, la especulación, el acaparamiento se castigan con una multa. Nosotros igualmente tenemos un tribunal sancionador, es la Comisión Nacional del Consumidor, y es encargado también de la tutela de los derechos del consumidor conforme al capítulo 5, que es todo el capítulo de protección al consumidor de la Ley de Promoción de la Competencia. Cabe destacar que Costa Rica tiene su costo de vida es bastante alto en comparación con el resto, creería yo, de Centroamérica. Bueno, estoy un poco siendo, tratando la manera de comprender mejor su estado de la economía doméstica frente a los precios del consumo básico que se tiene, que creo que ese es un punto también que quiero aprovechar después de la pausa, hablar contigo, Ricardo, para darle respuesta a muchas preguntas que el público tiene a esta hora de la mañana. Pausa y regresamos con más. No me cambie. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Cintia Zapata, directora de Apoyo al Consumidor de Costa Rica, nos acompaña esta mañana en el estudio, junto a Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor. Esto en el marco de una actividad que se tiene regional prevista para el día de mañana. Ricardo, quiero ir de lo general a lo pragmático, a lo práctico, aprovechando tu presencia. Cabe destacar de que existen, como siempre, cuando abordamos el tema con tu persona, sobre el tema del rol que desempeña la Defensoría del Consumidor, es precisamente comprender qué se está haciendo, cuánto avanzamos. Sé que hay trabajo de inspección, sé que hay mucho esfuerzo por controlar el tema de precios, pero la población sigue siendo un termómetro para expresar que hay un precio elevado en los productos. Particularmente, te lo voy a decir, visité hace 2 semanas el oriente del país y muchas personas me expresaron que había un precio, el precio alto que estaban experimentando, por ejemplo, el tema de verduras. Correcto. Cosa que a mí me llamó la atención, sobre todo hablando de Oriente, que se supone es una zona eminentemente agrícola, ¿no? Comentarte, Ernesto, de que obviamente este incremento de precios que se ha dado a nivel mundial, en todas las regiones del mundo se ha hecho sentir, obviamente, la situación de los costos de producción. Los insumos agrícolas han sido una situación determinante. A la vez, pues, la vulnerabilidad que tiene, pues, el sector agrícola, tanto con los periodos de siembra o de cosecha,
que pueden ser afectados tanto por sequías como también por lluvias extremas. Son situaciones en las cuales pues obviamente nos vemos expuestos. Lo importante es que los gobiernos, los países puedan tener mecanismos que garanticen el abastecimiento, porque obviamente ¿cuál es el producto más caro? Aquel producto que no existe. Ese es el producto más caro, porque aun cuando se pueda disponer de los recursos, ese producto como tal no se encuentra justamente pues a disposición de la población. Así que en el caso de nuestro país hemos impulsado una importante medida que ha facilitado desde marzo del año pasado el que se exoneren de aranceles, que es un monto importante que en algunos casos puede estar representando 25, 30 o hasta 40%. Esa exoneración de aranceles permite precisamente el que se puedan identificar nuevas fuentes de abastecimiento para poder tener estos productos a nivel local. Y obviamente pues los niveles de precios, si uno lo compara actualmente con 2, 3 años hacia atrás, se va a notar claramente pues que hay un elemento de incremento sustancial. Pero también hay que reconocer que estos incrementos de precio se lograron frenar en los últimos meses. Estamos hablando que productos de la canasta básica como es el maíz, el frijol, en el caso del maíz, está rondando con precios por quintal que pueden andar entre los 27 y los $30, dependiendo pues de las plazas. Aquellas que están más abastecidas tienen precios menores que aquellas en las cuales existe tal vez algún tipo de concentración por parte de algunos comerciantes, y es ahí la importancia de nuestra labor como Defensoría del Consumidor para prevenir cualquier abuso de aquellos que se quieren aprovechar de las condiciones particulares que suceden en los mercados. Mira, tengo acá una pregunta que nos aleja un poquito del tema pero que tiene que ver con el tema de precios. ¿Se puede regular el precio de los inmuebles con Estados Unidos? No un control, sino un precio más realista. Bueno, este es un tema que está, digamos, como dicen en Sudamérica, va pululando por ahí. ¿Verdad? Claro, obviamente que hay que tener en cuenta que, bueno, en Estados Unidos no es que exista una regulación de precios, lo que hay es unas referencias que los diferentes buros de estadísticas se están dando a conocer en los diferentes estados, y eso da una referencia al consumidor si el precio van hacia la alza o van hacia la baja. ¿En el país? En el caso de nuestro país hay que mencionar que en los últimos años se ha visto pues un repunte posiblemente de algunas zonas que estaban totalmente deprimidas, en las cuales no había ningún interés ni de comprar, ni de construir, ni de realizar nada, y obviamente pues en los últimos meses todo este tema de un mayor atractivo ha llevado a que las personas le puedan prestar mucha más atención a poder realizar compras, no solamente de lotes, sino que también de inmuebles, de casas o de otro tipo de construcción, y obviamente eso eleva los precios de cara a lo que ha sido costumbre por parte de la población. Ok, a ver, el precio de los combustibles, dice, hay medición, hay medición de la cantidad de combustible servido en las estaciones de servicio. Bueno, este es un tema también sensible para la población. En nuestro país, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas es la entidad encargada. Ellos tienen el equipo y el personal debidamente acreditado y están realizando constantes verificaciones a nivel nacional. En el caso del consumidor a veces se nos puede complicar porque obviamente pues no tenemos una medición exacta, pero lo cierto es que sí tenemos un consumo habitual que en cierta medida nos permite reconocer cuándo puede existir alguna situación irregular, y el llamado que hacemos a la población es que a través del WhatsApp de la Defensoría pueden presentar cualquier tipo de aviso ante algún indicio de un incumplimiento que se pueda generar en cuanto a los volúmenes que se están dando en las estaciones de servicio. Ok, Cintia, Costa Rica, ¿cómo está lidiando con este tema? Porque sin duda alguna, y hay otro que está ahí, no sé, me imagino que ustedes lo observan, que pende muchísimo el tema del comercio. El comercio, la fluidez, la comunicación, el tema de Panamá y sobre todo particularmente en el canal, donde se está conociendo una situación bastante difícil en cuanto a el estacionamiento, digamos, de barcos y que están anclados de alguna manera esperando pasar por el canal, pero hay una situación ahí climática que también está afectando. Veamos el tema combustible Costa Rica, ¿no? Bueno, quizá de una manera más general, sí me gustaría referenciar ese control o vigilancia que realizamos los diferentes países centroamericanos para garantizar el acceso de los consumidores a ciertos bienes y servicios, en cuenta el tema de combustibles.
Y al igual que lo mencionaba Ricardo, en El Salvador, Costa Rica registró el año pasado una deflación, es decir, un decrecimiento histórico por primera vez en temas de inflación. Cayó en más de 2 puntos, ¿verdad? Respecto del índice de precios al consumidor registrado para julio del año anterior, y esto nos dice que vamos caminando bien, que de alguna manera los precios no solo no han registrado un alza, sino que más bien han tendido, digamos, a mantenerse y a registrar una leve baja. Hablamos de un 2%. En materia de hidrocarburos, los hidrocarburos se encuentran regulados, y se encuentran regulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, y además existe un control metrológico para garantizar que el consumidor reciba el litro que está pagando. Es decir, hay un control de los expendedores de combustibles para garantizar que efectivamente esto se realice de esta manera y que un litro sea un litro y no sea menos, ¿verdad? No sean 900 mililitros. Y esto es sumamente importante porque en materia de combustibles toda gota cuenta, ¿verdad? Y la estamos pagando. Entonces, sí existe un control metrológico a nivel nacional. En materia inmobiliaria, Costa Rica también ha tenido un repunte importante, ¿verdad? Ha tenido, después de una depresión normal en materia inmobiliaria, ahora más bien vemos un sector que se está moviendo. Al cierre ya y la conclusión, ¿qué expectativa se tiene con relación a este foro para el día de mañana? Creo que es importante formar una agenda común centroamericana para garantizar 2 cosas. Una, el acceso a ciertos bienes y servicios de primera necesidad, y lo segundo es tener mayor competitividad de la región de cara a los consumidores que nos visitan. Ricardo, se nos fue el tiempo igual. No, muchísimas gracias. El llamado que hacemos a la población es que estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí estamos dando toda la información de cómo poder participar, cómo pueden estar ustedes presentes el día de mañana a través de los mecanismos virtuales que estaremos habilitando para que puedan estar siempre al día y sobre todo participando de esta importante discusión a nivel regional. Ok, te agradezco muchísimo la visita, Cintia, también gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz estadía también acá en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo. Arriba, mi gente, ya todo su talento está listo para llevarles a ustedes, por supuesto, toda esa vibra de energía positiva para que usted pase una buena mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.